Egunon, vamos a tratar brevemente una serie que he visto porque me la ha recomendado Amazon Prime Video. Y a pesar de que no la conocía de nada, a pesar de que, bueno, ciertamente por otro lado eran 7 capítulos y luego me ha sorprendido que sean de media hora cada uno y por tanto en no mucho tiempo la he podido ventilar y, bueno, en teoría venía derivado de un principio como es este habitual de vamos a en una situación como es el tema de la política, la institucionalidad, vamos a meter algo que rompa el esquema, que rompa la coctelera y que nos brinde la oportunidad de la disrupción en el debate con elementos que en principio no tienen mucho que ver. Por ejemplo, tenemos una serie que yo creo que tiene cierto paréntesis a la hora de la relación de un asunto como es la mujer, las minorías, como es aquella de Gina Davis, señora presidenta. En tanto en cuanto aquí se esperpentiza un poco más. Es una serie brasileira del año 2022. Tenemos a una señora que un poco como se suele hacer las cosas allí, es el día 1 de enero cuando entra en posesión el cargo. Eh, Parece que era una broma deliberada o sorprendentemente ben trovato, si no è vero ben trovato, si no es verdad está bien acogido, en donde tenemos esa trama en donde una mujer, una joven que va por ahí, por la vida, disfrutando de las discotecas, de las cosas de los jóvenes, lo cual es curioso porque hace 2000 años ya había esos advertimientos de ¿a dónde vamos a ir con estos jóvenes de hoy en día? Por lo tanto, estas luchas entre lo viejo y lo nuevo son generacionales y pensar otra cosa es una presunción muy negativa para lo que somos como sociedad. Por tanto, ciertamente tenemos esa idea desde el capítulo 1, en donde ella quiere seguir viviendo la vida y piensa que es broma, que el tema de la política es cachondeo y bueno, pues no tiene consecuencias, lo cual ciertamente enlaza bastante bien con lo que estamos viendo en el Estado español, en donde se juega sobre todo al día de las elecciones el tema del pactómetro, pero pareciera como que no hay esa unión, se ha desconectado el asunto de el tema electoral, el tema de una elección y el tema de la responsabilidad antes y después, como hemos comentado alguna que otra vez en este canal. Pero ciertamente la idea puede ser interesante, sobre todo pensando en Brasil, pensando en toda la evolución que ha habido desde los otrora presidentes de la época post-dictadura, Color de Melo, y todos aquellos, a la evolución cuando llega Lula en el año 2002, luego Dilma Rousseff, y toda la situación que derivó del impeachment a Dilma Rousseff, y que luego deriva en la presencia de Bolsonaro y ahora la vuelta de Lula a la presidencia con ese elemento polarizador, eh, inducido también con elementos del Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro en 2014, el Mundial de Fútbol, y en 2016 en los Juegos Olímpicos. Porque tenemos a la protagonista que es la gobernadora inspectora, la nueva gobernadora del estado donde está Río de Janeiro, a pesar de que técnicamente es Río Grande do Sul en la gobernación, pero igual la gente se hubiera perdido a la hora de hablar de la gobernadora de Río Grande do Sul con 19 millones de personas, siendo la capital Río de Janeiro seguramente muchísimo más conocida que el nombre del propio estado. Lo mismo que en el espejo tenemos que el estado de Nueva York, la capital del estado de Nueva York, en los Estados Unidos, no es Nueva York, sino es Albany, una ciudad que está hacia el noroeste, en la cercanía más próxima a la frontera con Canadá. Pero ciertamente resulta, en teoría,
el principio sugerente, sugestivo, a la hora de una persona que no quiere participar en política, que acaba viéndose involucrada porque acaba siendo electa en esta idea que es la elección a un cargo uninominal, cosa que en algunos lugares es realidad y en otros es una circunstancia que no es plausible. Por ejemplo, en los Estados Unidos, con la serie esta de Gina Davis, era la fórmula, una candidatura de cuando la política ha sido descreída y ya no hay la capacidad de seguir confiando, pues pone a esta independiente como número 2, pero un problemilla de salud oportunísimo y nada ligado a la función del guionista, el todopoderoso guionista que establece las líneas de lo que la serie debe plantear, acaba matando al presidente y por lo tanto la sucesión deriva en la vicepresidenta, que evidentemente tiene ese choque, como tenemos aquí al señor Netiño Junior, Netiño Fillo, que es el encarnado de la política vieja, de la vieja política, como el enlace con el partido, como esa vieja señora, parece a ese... Porque hay características que están hipertrofiadas a la hora de ponerlos con ese tipo muy aparentemente juvenil, infantil, incluso gordote, con esas facciones, para tener una idea de lo que es la forma de practicar de esta élite de los partidos con estos candidatos que no son capaces de establecer ese elemento con el público y les ponen de número 2 con una pantalla de alguien que sea popular para desde atrás tratar de controlar, de manejar los hilos como hasta ahora, pero que sin que la gente aparentemente lo note. No sabemos si tiene relación con otra serie de países, pero en este está más o menos claro esa idea. Ciertamente podemos recordar que Romario estuvo vinculado a Bolsonaro de alguna manera, llegando a ser no solamente diputado y luego senador, sino también vicepresidente del Senado, siendo una de las primeras autoridades del país, y a saber lo que hubiera pasado de haber ganado Bolsonaro las elecciones. Ahora sigue siendo senador, pero no tiene un cargo de responsabilidad en el Senado, en la mesa de dirección de la Cámara en el estado de Brasil. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos esta historia en la que aparentemente lo que nos quieren contar es una cosa, pero luego hay un pequeño problema, y es el hecho de que luego la serie debe evolucionar por sí misma. Los personajes deben seguir transmitiendo algo diferente de lo que planteaba al inicio de la serie, y por lo tanto ahí es donde empieza a fallar la propuesta, porque tiene una idea de arranque y tiene una propuesta, como es ese choque de situaciones con lo que es la realidad del Estado, de la política, de alguien que quiere fiesta y alegría, pero se ve con el tema de las obligaciones, de un mundo que no conoce, como es el tema de la política, de las instituciones, la relación con los alcaldes, el tema del presupuesto, pero al final lamentablemente, una serie que podía haber tenido una evolución con el tema de ese choque, de esa... Pero claro, para eso hay que contar unos elementos que quizá precisamente, paradójicamente, no serían populares para los espectadores y no serían asumidos como algo que ya sabemos, por tanto sería algo nuevo y distinto y por tanto deriva la propia serie en fórmulas ya conocidas para tratar de llegar al final sin que sea la propia serie cancelada en un capítulo. Por ejemplo, de los 7, pues igual podría haber salido cancelada en el capítulo 3 perfectamente, y metemos ahí el tema del carnaval en Río de Janeiro de aquella manera, se mete el tema de las dos amigas, un poco de Rondón, el tema del petróleo como elemento ligado al tema de los presupuestos, y luego al final pues el tema del impeachment y de tratar de quitar de en medio con un minuto final
que es básicamente alucinante. Alucinante porque en el minuto final, después de que la han quitado en medio, el guionista en el último capítulo ha logrado sacarla de la gobernación. Dice que ha estado 180 días, lo cual remite en un capítulo anterior a que lleva 30 días, con lo cual la evolución es muy paradójica respecto a la cronología, porque, como digo, hasta prácticamente el capítulo 6 lleva, en el capítulo 6 habrá de que lleva 30 días en el poder, o por lo menos que lleva 30 días sin salir de la habitación. Con lo cual resulta los números no dan a la hora de establecer esa realidad. Pero dice que al final, pues cuando la están sacando del poder, lleva 180 días en el poder. 6 meses. Y la sacan del poder. La sacan del poder y al final ella tiene una cierta nostalgia y dice que volverá. Hacen referencia a la historia, Getúlio Vargas, la gente que conoce el tema de Brasil. Tenemos un conversatorio bien rico sobre geopolítica de Brasil con Víctor Basilescu. Eh, pero bueno, ciertamente hay otros que sabrán muchísimo más de la historia de Brasil, de la política de Brasil, que yo, evidentemente. Pero cuando en el último minuto nos hablan de que quiere volver, de la situación con esa líder religiosa evangélica, que ciertamente la evolución de Brasil, con un catolicismo acendrado ligado al elemento portugués, de la tradición anterior al siglo XIX, pero en el siglo XX pues tiene una partición, el tema, dentro del propio cristianismo, con la irrupción de elementos evangélicos que han sido muy importantes. Incluso hubo una candidata que tuvo ciertamente predicamento y que tenía detrás el apoyo de estos evangélicos, que pasó en las últimas elecciones presidenciales, en las últimas 3 ediciones presidenciales, con esta tercera candidata, aparte de los que habitualmente iban a la segunda vuelta, en donde pues ciertamente esta candidata, que en la serie es la líder, a veces se difumina si es la Cámara de Representantes o del Senado del Estado, da igual, pero se establece la idea de que adquiere poder cuando el poder está fragmentado en diversos grupos y tiene esa relación con lo que es el poder del partido en el gobierno, y que ya supuestamente está enfrentada y que al final pues acaba teniendo su importancia porque el vicegobernador acaba dimitiendo y parece como que ella es la que acaba teniendo la gobernación como tercera autoridad del Estado. Pero, como digo, al final de ese minuto final, lo que nos tratan de establecer es la idea de, bueno, ¿quieres saber cómo vuelve? Danos una segunda temporada. No sé si se la darán, pero es que la respuesta que cualquiera podía dar a esta serie es: has tenido 7 capítulos. 7 capítulos para explicar la circunstancia de lo que este personaje, de esta realidad, tiene que ver con lo que quieres plantear, como para tratar de volver a explicarlo en una... Eso sí, igual estoy jugando con un guiño, con un chiste, como pasó en realidad con el final de Regreso al Futuro, que en realidad cuando eso de que ponía continuará era un chiste porque era autorreferencial y la película iba a ser una, no iba a ser 3, iba a ser solamente una película y dejarlo ahí. Pero luego acabaron haciendo una segunda y tercera película rodada a la vez y ya está. No va a haber nunca una cuarta película de Regreso al Futuro, aunque haya referencias en Flash, que tiene un vídeo bastante curioso hecho en directo en este canal para hablar de Flash. Pero bueno, de Regreso al Futuro creo que tenemos un conversatorio bien rico también. Pero, ciertamente, el asunto es ese. La paradoja de que tienes 7 capítulos de 30 minutos. Al final, después de
el inicio empieza a flojear la propuesta porque vuelve a fórmulas ya conocidas, ya vistas. Tuve la sensación con este Netiño Junior, que el personaje de la serie de Gina Davis, que lo interpretaba el grandísimo Donald Sutherland, a pesar de que nos lo quieren presentar como un viejo chocho del viejo sur, un racista, un misógino, un republicano de los que no hay, a pesar de que no habíamos llegado a los tiempos de Trump, lo cual ciertamente algunos hasta echamos de menos a George Bush Jr., lo cual es alucinante, pensando lo que hemos vivido y siendo parte del Partido Demócrata, y habiendo apoyado a Gore, habiendo apoyado a Kerry, pues ciertamente lo vivido es bastante grave como para echar de menos a Bush Jr., pero la historia es la que es y es como una piedra rodante, like a Rolling Stone, y no es una foto fija, y por tanto ciertamente eh, es incluso ahora, cuando en aquella serie, cualquier persona que pudiera acercarse más o menos como yo, no digo otros, pero como yo, teníamos el personaje de Donald Sutherland como el auténtico protagonista y nos sobraba Gina Davis y nos sobraba todo aquello. Y en esta, el personaje de Netiño nos lo ponen todavía peor, ¿no? Con rasgos todavía más inútiles, incapaz, pero aún así, el personaje este que trata de establecer el vínculo con la vieja política es el que más o menos puede tener una cierta preparación, una cierta visión de los rudimentos y los conceptos. Otra cosa es que sepa o no sepa jugar con ellos. Y evidentemente, aquí mucho más en presente es la situación de el asesor gay que se enamora del guardaespaldas, la mujer racializada, negra, con un cuerpo enorme, para que nos fijemos precisamente en ello, para que luego sintamos remordimientos de que no debíamos de haberlo pensado, y esa gordofobia que tenemos en nuestra mente y en nuestros ojos, y estos elementos de cultura woke, para tratar de ponerlo presente, pero el problema es ese, que últimamente nos lo presentan como parte del elemento narrativo y no puede ser aceptado porque eso de la diversidad debe de ser integrada en la narrativa, no ser expuesta como narrativa. Y por lo tanto, ciertamente, eso consume tiempo. En otros momentos ha habido muchos de estos elementos como parte de las tramas presentado de manera absolutamente normal, completamente normal, como elemento de la realidad y no como, miren, somos una sociedad diversa y lo ponemos en la serie. No. Lo que quieres, en teoría, a través de una serie, es tratar de exponer una serie de circunstancias. Y, como digo, esta serie no lo hace. Trata de hacer unos sonajeros, presentarlo por aquí, por allá, a través de diversas circunstancias. A mí me ha parecido aburrida, por eso directamente no recomiendo, repito, no recomiendo que nadie la vea. Nadie debe ver esta elegida. No recomiendo, a pesar de que esté en Amazon Prime Video, no la vean. Hagan cualquier otra cosa. Vean otra serie. Vean Richolia Nights. Vean El Mentalista. Hay series maravillosas. Picard. Y El Hombre en el Castillo. Y un montón de otras películas en Amazon Prime sin salir de la plataforma. Pero esta electa es un poco infecta. Infecta en tanto en cuanto no saben a dónde ir, pero sin embargo, como zombies van caminando hacia la dirección del capítulo 7. Y como digo, desde el primer minuto al último hay un relleno alucinante que cuando termina, como digo, y te plantean con esa mirada, esa vestimenta que es mucho más ligera de lo que ha habido en toda la serie, con ese bailoteo sensual con la amiga, mm, porque ha habido un insinúo lésbico, pero que nunca ha llegado a nada con la amiga. eh, Homosexual sí, con el guardaespaldas y el asesor, además explícitamente, pero por el lado de la
amiga, y de así, el tema de la primera dama, vestido como mujer, lo cual ciertamente resulta curioso porque quien ganó las presidenciales en 2016 en Estados Unidos técnicamente fue Hillary Clinton y por tanto hubiéramos tenido un primer varón, precisamente como había en la serie de Gina Davis como presidenta, pues el primer varón, la primera dama hubiera sido pues Bill Clinton, en este caso era una persona que se metía en temas de béisbol, lo cual es curioso porque George Bush estuvo ligado a este tema en Texas antes de meterse en la gobernación del estado, con lo cual ciertamente siempre hay elementos ricos, pero que no están en la trama, no están en el asunto, porque ciertamente como primera dama pues se viste un poco como en la serie esta de Elegida, se viste un poco como la señora de Kennedy, como pero bueno, ciertamente, como digo, es una propuesta que más allá de lo anecdótico, lo que debería de tener es una propuesta narrativa a la hora de transmitir algo, de contarte algo que te haya quedado y cuando te digan en 5 líneas, explica qué es esta serie. Haz un resumen, pues fracasaríamos todos porque no sabríamos hacerlo. Y por lo tanto, ciertamente ahí es donde fracasa esta serie, que está incluso mucho peor que aquella de Gina Davis, que tampoco es una maravilla y que no me gusta en absoluto. Por lo tanto, pueden hacerse una idea de lo que me parece esta serie. Pero bueno, llegados a este punto, cada cual que haga lo que considere oportuno. Yo la he visto y por tanto puedo dar fe respecto a lo que he visto yo. Y por eso no puedo hacer sino no recomendar la serie. Aquí, cada cual que diga lo que considere oportuno. Para eso están los comentarios y el diálogo. Pero como digo, es una serie que es brasileña, supuestamente habla de política, supuestamente mete elementos de la edad posmoderna, pero yo creo que es una mala aportación al elemento audiovisual. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco a Julio Robat. Bien.